Amigas y amigos, qué gusto saludarles nuevamente desde La Clementina. Este es su programa Con Todo Respeto. Y está con nosotros, como todas las semanas, la famosísima doctora Pamela Olin. Doctora, ¿cómo está? Don Elliot, muy buenos días. Muy contenta de estar aquí una mañana más contigo y con ustedes que nos hacen el favor de acompañarnos a través de nuestras redes sociales. La veo hoy muy intelectual. Igualmente, don Elliot, igualmente. El día de hoy nos pusimos de acuerdo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Un chocolatito para despertar. Para despertar en el día. Aunque ya es tarde, ya es tarde. Ya es un poquito, pero ya no nos exhiba, don Elliot, no nos exhiba. Todavía estamos Esperemos despertar, pero a la realidad de nuestra sociedad y de los problemas sociales. De nuestra sociedad. Exactamente, don Elliot. Fíjese que ya tenía como 4 años que no utilizaba lentes, pero de unos días para acá empecé a notar que ya no veía yo de cerca. Antes tenía problema de no ver de lejos, ahora ya no veo de cerca. Eso pasa a los 30 y tantos. Eso pasa a los 30 y tantos. A los 20 y tantos, como tenemos nosotros. A los 30 y tantos, casi 40. Bueno, que una servidora tiene, don Elliot. Casi. Todavía no llegamos al cuarto. No ha llegado a esa. Todavía no. Todavía no cobra su pensión del bienestar. Todavía tampoco, don Elliot. Todavía me falta para eso, o sea. Pero bueno, si Dios nos presta vida y salud, llegaremos a cobrar la pensión de... Pues nos ha prestado vida y salud en esta primera mitad del año, ¿no? Ya estamos a la mitad del año. Ya estamos. Se está pasando rapidísimo y acaba de pasar junio, que es un mes muy importante porque representa una lucha, doctora. Una lucha, así es, una lucha efectivamente de la comunidad LGBTQ+, ¿no? Y precisamente por eso es que este día, ya pasó junio, pero acaba de pasar, y precisamente es que quisimos poner este tema para conversarlo, porque me parece que en lo particular sí quisiera hacer mención de que tratamos de ser en este programa muy objetivos. No estamos, como siempre lo decimos, no estamos a favor o en contra de nadie, simplemente es hablar de los temas nuestra experiencia. De nuestra experiencia, de lo que está pasando y de cómo nosotros, a lo mejor sin pertenecer necesariamente a esta comunidad, cómo lo hemos vivido también de fuera y cómo lo percibimos, ¿no? Cada quien en su cada quien en su experiencia y cada quien desde su percepción, don Elliot. Por eso también a mí me gustaría saber, pues, a usted cómo ha vivido todo, o sea, cómo ha vivido el tema precisamente de la comunidad LGBT, sin usted pertenecer a esa comunidad. ¿Qué percepción ha tenido en su vida? Es una muy buena pregunta, relevante para todas las personas, ¿no? Es una pregunta que tenemos que hacernos todos. Gracias, adelante. Particularmente para mí es un tema difícil de tratar, porque a veces uno opina desde la ignorancia, muchas veces, ¿no? Yo crecí en el seno de una familia religiosa, ¿no? En familia somos mormones, o conocidos como mormones, ¿no? Porque ahora dentro de la iglesia hay un movimiento para que ya no se nos diga así. El nombre de la iglesia es un poco más largo. Sí, eso no me lo sabía, don Elliot, pero después vamos a hablar. Después platicaremos de temas religiosos, ¿no? Pero vaya, sin meternos tanto al tema religioso, pues yo en mi familia crecí pensando, ¿no? que los gays, que las lesbianas, que otro tipo de orientaciones sexuales, pues eran prácticamente satánicas, ¿no? Por darle un término un poquito más exacto a lo que a mí se me enseñó, ¿no? Entonces es muy difícil cuando tú creces con esta perspectiva, ¿no? Cuando ves a las diferentes orientaciones sexuales como una maldad, como un pecado. Después tratar de entender la parte humana cuesta muchísimo trabajo. Entonces fue un proceso que yo tuve que pasar, que asimilar. Sigo perteneciendo a la iglesia, creo en mi religión. Me considero una persona heterosexual, ¿no? Sí. De repente así con ciertas... con ciertos movimientos. Pero vaya, ha sido complicado para mí, ¿no? Y a la conclusión que he llegado en el análisis de la información que he tenido a la mano, es que la comunidad LGBT, Q+, etcétera,
todas las letras que Sí. quieras agregarle, ha sido una comunidad históricamente segregada, ¿no? Expulsada, amenazada, violentada. Se les ha visto siempre como, bueno, desde la época del cristianismo, ¿no? Creo que fue con el cristianismo en donde se vino ya ese rechazo abierto contra estas prácticas al considerar que la unión de la mujer con el hombre era el mandato de Dios y que no había nada más fuera de eso, ¿no? Pero aquí estamos hablando de tres cosas que son distintas y que son fundamentales. Una es la orientación sexual, que esa es la atracción que yo pueda sentir por un sexo determinado. Y otra es la identidad sexual, ¿no? ¿Con qué sexo me identifico yo? Y otra es, muy importante, la identidad de género. Si yo encajo o no con los roles de género que han sido establecidos por la sociedad como un constructo social. Entonces, no es un tema como que uno elige tener cierta orientación sexual, como yo lo veo ahora. Simplemente... Sí, eso me llama la atención, que dice sí. usted como ahora lo ve, ¿no? O sea, ahora lo veo. Porque justo era lo que yo quería preguntarle, bueno, desde su punto de vista, y ojalá que posteriormente precisamente podamos tener a una persona, ¿no? Como a un invitado, que nos oriente sobre todo este movimiento, sobre todo este tema. Pero sí también nos era importante y nos es importante dar nuestro punto de vista desde ahora sí que desde el lado de una persona totalmente común, ¿no? Común y corriente como lo somos, de que a lo mejor cómo lo hemos vivido de fuera y con qué ideas hemos crecido, porque usted también Sí, él lo dice sí. y es cierto. Por ejemplo, ahorita que dijimos no nos vamos a meter en temas de religiones, sin embargo, a mí me parece súper importante porque si bien una cuestión es la religión y otra cuestión es el tema de orientación sexual, vienen muy de la mano. Totalmente, sí, vienen están muy ligados, de la mano. están Y ligados. entonces yo me parecía y nos parecía muy importante que ustedes supieran eso. ¿Por qué? Porque hemos escuchado y obviamente es importante escuchar cómo lo viven las personas que se encuentran dentro de la comunidad. Pero también es importante saber el punto de vista y cómo lo viven las personas que no pertenecen a esta comunidad y cómo puede haber ido cambiando el pensamiento o a lo mejor también preservando ese pensamiento que a lo mejor posiblemente no ha cambiado, pero el saber por qué no lo ha hecho o por qué sí hemos cambiado nuestro pensamiento, ¿no? Es decir, por ejemplo, ahorita que usted mencionaba que es que yo crecí con esta religión de mormón y demás, es importante mencionar por qué se ha cambiado o por qué no se ha podido cambiar el pensamiento. ¿Para qué? Para que haya una comprensión de ambas partes. De lo que está viviendo el otro. Exactamente, Sí. exactamente. Para que haya una comprensión y para que nos podamos unir más en el sentido de si usted lo ha visto y que seguramente han tenido ustedes la oportunidad de verlo en redes sociales, en televisión y demás, siempre hay esta disputa, ¿no? O sea, siempre hay esto de, no, es que entonces ustedes no nos van a imponer cómo vivir, ni tampoco Una intolerancia. Una intolerancia tremenda. Y también de la comunidad, ¿no? Decir, ustedes no nos están comprendiendo. Entonces, yo veo interesante que hoy hablemos de esto. ¿Por qué? Porque es hablar de por qué a veces no se puede cambiar un pensamiento para que también se comprenda esa parte y también el por qué sí se ha podido cambiar, ¿no? O sea, ver las dos caras de la moneda y ver también lo que pasa a la comunidad, ¿no? O sea, al no comprenderlo, cuando hay un cambio también, o sea, ver todos los escenarios posibles para que haya una comprensión acerca del tema, más allá de estar a favor o en contra de él, sino para que haya una comprensión real. Que nos entendamos todos y entonces nuestra discusión vaya mucho más allá de, es que esa es gay, es que esa es lesbiana. Exacto. Sino que vaya un poquito más a comprender lo que estamos todos viviendo, ¿no? Sí. Tenemos que recordar que estamos hablando
cuando hablamos de orientación sexual estamos hablando de deseo, ¿no? Y estamos hablando de placer y de la libertad que tienen los seres humanos de buscar el placer siempre y cuando se respete los derechos del tercero, ¿no? De la persona. Entonces, vaya, no es algo como que las personas quieran sentir. Finalmente, las personas van creciendo, van encontrando su identidad y se dan cuenta de que sienten atracción por su mismo género, o por los dos géneros, o por gran variedad de preferencias sexuales que ya se han ido ventilando, ¿no? Yo quisiera preguntarle a usted, doctora, desde su perspectiva como psicóloga, ¿a qué se ha enfrentado? ¿Ha tenido la oportunidad de platicar con personas de la comunidad quienes han tenido que ocultar sus sentimientos, ocultar esa atracción que sienten, ese placer que quisieran experimentar por lo que digan otras personas? ¿Cómo lo asimilan y qué les aconseja a usted? Mire, sí, efectivamente, también lo conversábamos fuera de cámaras, y efectivamente he tenido la oportunidad, al decir la oportunidad me refiero desde mi punto de vista, ojo, porque también eso es lo que quiero que quede muy claro, que no se trata de tomar una postura u otra, sino de, como lo decíamos, ¿no? De ver todos los escenarios posibles. Y que esperamos no reproducir conceptos discriminatorios en nuestro... También ahí ya nos dirán, ¿no? Porque, y que muchas veces podemos hacerlo, muchas veces sin querer incluso hacerlo, ¿no? ¿Por qué? Porque... Pues, por desconocimiento. Por desconocimiento, exactamente. Pero aquí le quiero hacer una pregunta y quiero que me la responda de forma muy sincera. Sin rodeos, sin rodeos. Vueltas. ¿Usted alguna vez ha sentido atracción por una persona de su mismo género? Fíjese no nos que... digan nombres. No nos exhiba, ¿verdad? Fíjese que no, don Elliot. La verdad es que nunca he sentido atracción. La verdad. A ver, pongo la mano así. A ver, así. Si me tiemblas por mi falta de azúcar. Para eso es el chocolate. Para eso es el chocolatito. No, fíjese que nunca he sentido atracción por una mujer, pero sí puedo reconocer cuando una mujer es atractiva físicamente. O sea, eso creo que pues es algo notorio, ¿no? Pero también sé reconocerlo sin la necesidad de competir con ella. O sea, creo que en ese aspecto he sabido desarrollar una cuestión de seguridad en mí misma, en la que sí puedo reconocer las virtudes de las demás sin necesariamente yo sentirme insegura, porque bueno, creo que cada quien tiene sus virtudes y cada quien pues vaya, cada quien es sin como que sea esta una atracción sexual como tal, ¿no? Ah, no, sí, bueno, eso sí le digo que no, realmente... Y para allá va mi siguiente pregunta. O sea, ¿cómo nosotros podemos decir que entendemos? Y usted, don Elliot, pero no me contestó. A mí no me preguntaste. No le pregunté, don Elliot. No, yo creo que en general los hombres somos feos. Ok. O sea, no todos, don Elliot. Poco atractivos. Ajá. Ajá. Entonces, nunca lo he experimentado. Ajá. Y a eso va mi siguiente pregunta. ¿Se le hacen feos los hombres, don Elliot? O sea, me hacen feos, totalmente. No. A ver, dígame la verdad. O sea, no puede, o sea, usted no puede reconocer y decir, oiga, este hombre está bastante atractivo. No me diga que no, por O sea, favor. sí puedo reconocer cuando un hombre es agraciado, ¿no? Cuando tiene sus cualidades, ya diría usted, pero de ahí a que se me vuelvan atractivos, o sea, a mí... ¿Y también sienten esa competencia no hay entre manera. hombres? Sí, por supuesto, ¿no? Sí, esa también. competencia Porque está... digo, en mujeres la verdad es que eso pasa bastante. O sea, pero ese es otro tema. Ese es otro tema. Eso es para otro tema. A lo que voy es, ¿cómo podemos nosotros decir que entendemos a una persona gay, una lesbiana, transexual, etcétera, si no experimentamos lo que ellos experimentan, si no sentimos ese deseo, si no sentimos esa atracción? ¿Cómo podemos entenderlos? No hay forma de entenderlos. No, sí hay forma, don Elliot. O sea, sí hay forma de entenderlos porque el hecho de que a lo mejor, por ejemplo, usted no sienta atracción por una persona del mismo sexo no quiere decir que no sienta atracción por una mujer. ¿Sí me explico? Entonces, esa atracción que usted siente por una mujer o por una persona del sexo opuesto... ¿Pero es el mismo sentimiento? Pues seguramente debe de serlo, ¿no? O sea, usted se propone... No sé porque no lo he experimentado. No, pues seguramente sí debe de serlo, por eso le digo, entonces sí lo podemos comprender. No podemos comprenderlo desde el punto de vista de, pues a lo mejor es como, pues a mí no me gusta el chocolate y a usted no le gusta el café, pues yo no... Pero sí lo podemos comprender desde el punto de vista de que sabemos cómo se genera una atracción. O sea, sí sabemos cómo se genera una atracción. O sea, porque usted se ha enamorado de una mujer y yo me he enamorado también de un hombre. Entonces, sí, obviamente...
sabemos que es algo que incluso que a veces ni se piensa, ¿no? Entonces, obviamente, me imagino que es exactamente lo mismo. Y que a veces esa atracción va en contra de lo que dicta la sociedad. O sea, inclusive entre hombre y mujer, ¿no? O sea, en contra de lo que dicta la sociedad o en contra de las cosas que tú sabes que debes hacer o no debes hacer, ¿no? No sé si me explico, tu propia moral. ¿Cómo? Ahí no le estoy comprendiendo. No me está comprendiendo. No, a ver, me perdí ahí. O sea, es posible que un hombre se enamore de una mujer que no es su esposa, por ejemplo. Ah, bueno, pero ese ya es otro tema. Exactamente, ¿me explicó? Sí. Entonces, ese mismo sentimiento o deseo, podríamos asemejarlo. Exacto, entonces ya ve cómo sí es posible comprenderlo. Lo que pasa aquí yo creo es que, bueno, a ver, las personas que son de la comunidad LGBTQ+, las personas que son de la comunidad han existido siempre. Siempre. O sea, han existido toda la vida, ¿no? O sea, yo creo que desde que existió el ser humano, han existido personas que les gusta su mismo sexo o que tienen una atracción por su mismo sexo. O sea, eso es algo innegable. Aquí mi pregunta, o sea, que por eso yo quiero saber usted cómo lo ve realmente y usted que me dice, yo crecí con esta religión y todo, porque le voy a decir algo, creo que todas las personas, ahora ya hay un poco más de apertura en esta cuestión, pero la verdad es que hasta cierto punto yo creo que la mayoría de personas sí crecimos con una cuestión muy, pues para mi punto de vista ahora, muy cuadrada, si me explico, en el que eran las cuestiones de esa forma. Claro. O sea, que lo natural era hombre y mujer, y que lo natural era que se casaran hombre y mujer. Inclusive se veía raro, digo se veía porque ya ahora es un poquito más común, que un hombre saludara de beso a otro hombre, o que se dijeran halagos entre hombres, ¿no? Sí, o sea, antes... Y todavía de repente se ve raro. Y todavía usted me está diciendo que los hombres son feos y que no sé qué. Totalmente. O sea, entonces yo por eso quiero saber, usted realmente, ¿qué opina y qué piensa de o sea, de las personas que en este caso, digo, voy a decir gays para no mencionar la comunidad LGBT, pero sí toda la comunidad LGBT? ¿Qué piensa realmente de Quieren saberlo ahí, don Elio. Quiere saberlo la gente. Y yo quiero que usted me diga realmente. Digamos que, resumiendo un poco lo que hemos platicado, hay personas que sienten una atracción sexual por su mismo género o por géneros distintos, no necesariamente heterosexual, ¿no? Entonces, esa es una realidad que tenemos que aceptar, que siento yo que no comprendemos del todo, eso es lo que yo percibo. Ahora, o sea, usted sí está a favor, eso es lo que yo quiero ¿pero saber. a favor de qué? Bueno, a favor me refiero a no a favor o en contra, sino que usted sí cree que realmente, por ejemplo, las personas de la comunidad LGBTQ+, o sea, vaya... O sea, al decir que está a favor me refiero a que sí, o sea, no, usted piensa que realmente sí es algo natural y sí lo piensa así. No nada más me lo diga por quedar bien, ¿no? O sea, no, yo se lo digo tal cual lo pienso. Yo creo que sí creo que hay un orden natural en el sentido de que biológicamente hay hombres y hay mujeres. Pero ese orden natural no significa, o digamos que no obliga a todos los seres humanos a tener la misma atracción sexual. No sé si me explico. Sí. O sea, hay cosas que no podemos explicar. No sabemos por qué un hombre siente atracción sexual por un hombre, o una mujer por una mujer. Pero a ver, yo por ejemplo... Pero déjame terminar mi punto. Sí, a ver. O sea, no sabemos por qué. Hay muchas explicaciones, ¿no? Desde el punto de vista psicológico, histórico, etcétera, etcétera. Pero hasta el día de hoy no hay una teoría que nos confirme el por qué sucede. Entonces, aunque sí creo que hay un orden natural, también reconozco una realidad, es que estas personas sienten esto. Entonces, el hecho de que ellos sientan una atracción sexual por su mismo género o por cualquier género o por cualquier cosa, no les exime de los derechos que tienen todos los seres humanos. Entonces, no podemos decir tajantemente, aquí en este país vamos a meter al bote a todos los gays. O no podemos decir que en este lugar no entran las personas de cierta orientación sexual. O sea, no podemos hacerlo porque son personas. ¿Me explico? Eso es a dónde voy, A ver, don Elliot. A ver, vamos a entrar en terrenos escabrosos. Adelante. Me paso el trago amargo con Me queda claro que sí, efectivamente, no tendría que ver el tema de los derechos, ¿no? Totalmente. Digo que hoy, o sea, para mí... Es que ese es el gran problema, se les ha limitado los derechos. Espéreme, don Elliot. Sí, estoy de acuerdo. Ok, los derechos, por un lado. Pero afortunadamente cada vez va más...
digamos que va mejor la cuestión de los Van derechos ganando para las terreno, personas, porque van ganando. de hecho no tendrían por qué estar luchando por derechos que son exacto, inherentes que, al ser humano. simplemente por ser un humano tienes el derecho, ¿ok? Totalmente. Ok. Pero ahora yo le quiero preguntar, más allá de los derechos, porque yo lo que quiero es llegar hasta el fondo. Usted quiere meterme en problemas, ya me di cuenta. Usted también me va a preguntar a mí, ¿está de acuerdo? Por eso es No lo sé que qué me va a preguntar. y mire, ya si nos funa, por eso les decimos, a ver, nos estamos no nos funen, o sea, educando estamos sobre el tema, empezando nos estamos educando sobre ese tema. Pero yo lo que quiero saber es, de acuerdo con usted ha crecido, de acuerdo a la religión que usted nos ha dicho que profesa y demás, ¿no? Ok. Ahora yo le voy a hacer una pregunta, Daniel. ¿Está listo? Adelante. ¿Está listo? Me llamo Itzel, déjame voy. ¿Está listo para mi pregunta? Adelante. ¿Usted considera que una persona que, por ejemplo, tiene una atracción por otra persona del mismo sexo, debería de evitarlo? O sea, ¿por qué se lo pregunto? Porque yo escucho y he escuchado, porque le digo, yo también crecí en una cuestión aquí muy, muy ¿cómo se dirá? Muy tradicionalista. Tradicionalista, claro. Ok. En la que, bueno, es que debes de ¿cómo se dice? Debes de evitar, ¿no? Debes de evitar esas tentaciones del diablo. Si tú sientes esas cuestiones, entonces son del diablo y tienes que evitarlas. Y tienes que... ¿Qué pasa ahí, don Eli? O sea, ¿usted qué piensa de eso? Es una muy buena pregunta. Ajá. Y yo creo que como en todos los aspectos de este tema no tiene una respuesta de sí y de no. Ajá. Yo creo que depende de muchos factores y de muchas convicciones personales. Por ejemplo, dentro de la comunidad o dentro de la iglesia en la que yo participo, hay personas que participan de la iglesia, que tienen una inclinación o una orientación sexual por un género distinto, ¿no? O más bien por su mismo género. Por su mismo género, ajá. Entonces, esas personas participan de la iglesia también ha ido cambiando, ¿no? En el sentido de que... voy a poner mi micrófono aquí porque siento que me está... Siente que se mueve con su pelo. Ajá. La iglesia ha ido cambiando en el sentido de que ahora es un poquito más tolerante. ¿Me explico? Se ha dado cuenta de que ser radicalmente oponerse a la comunidad y oponerse a los derechos de la comunidad no le es redituable en cuanto a números, en cuanto a asistencia, en cuanto a la percepción que tiene la sociedad de la iglesia como tal. Pero ¿no? entonces ahí estaría, a ver... Entonces, a ver, déjame plantearle un punto. Digamos que si una persona con atracción hacia su mismo sexo o varios sexos, etcétera, desea participar de una religión, tiene que saber que esa religión tiene ciertos principios y valores. Por lo tanto, tiene que someterse, o más bien, él decide someterse a ciertos principios y valores. Entonces, si tú sientes esa atracción, pero quieres pertenecer también a una cierta religión en donde se enseña que el hombre y la mujer son elegidos por Dios para formar una familia, tienes que restringirte. Si eso es lo que tú quieres, ¿me explico? Si eso no es lo que tú quieres, estás en toda libertad de participar o de no participar. Yo digo que las religiones cuando alguien no se puede a lo mejor bautizar, pues sí es para mi gusto sí es como una cierta exclusión. Pero ahora yo quiero saber, don Elliot, ¿qué pasaría, por ejemplo, si el día de mañana le dice uno de sus hijos, papá, soy gay? A ver, don Elliot. Bueno, primero que nada, tengo que decir que hay algo peor que mis hijos podrían decirme. O sea, hay algo peor, y digo, ya. Ajá. Y digo peor en el mejor de los sentidos, o sea, en la connotación negativa que muchos padres le dan a esta revelación, ¿no? Sí. Para mí lo peor sería que mi hijo llegara y me dijera, le voy a la América. ¿No? O sea, sería... En ese momento queda desheredado. Fuera. ¿A qué equipo le va, don Eli? Al Pachuca, evidentemente. Pachuca, evidentemente. O hay otro. Ajá. Bueno, ya habiendo aclarado ese tema, en este momento te puedo decir que tengo grandes amigos en la comunidad. Sí. Tengo familia en la comunidad. Sí. Creo que he llegado a entenderles mejor que como les entendía antes. Ajá. Creo que ahora entiendo mejor los derechos que se merecen, ¿no? ¿Y a qué se debe, don Elliot? O sea, ¿qué se debe que hoy, por ejemplo, sí ha dicho usted, ahora ya entiendo más? A la experiencia. Ajá. Y al ir conociendo a las personas y al platicar abiertamente con ellas. O sea, no hay otra forma de acercarnos a ese entendimiento más que
más que hablando. Claro, ajá, ¿no? exacto. Entonces, hoy que veo esas realidades, que me doy cuenta que no soy nadie y que no me hace ser mejor que los demás el ser heterosexual, ¿no? Ajá. O el ser blanco o el ser güero. O sea, no hay características que te hagan ser mejor que otro ser humano. ¿no? Eso no existe. Entonces, en este momento, si uno de mis hijos, bueno, en este momento no porque son muy chiquitos, pero si más adelante mis hijos me dicen que tienen cierta orientación, la tengo que respetar. Tengo que enseñarles principios, valores, ¿no? Tengo que darles educación sexual, tengo que apoyarles en la toma de sus decisiones y respetar el camino que ellos quieran tomar. Evidentemente, tengo que enseñarles lo que yo pienso que es correcto para sus vidas, pero no como una imposición. La experiencia de otras familias nos ha demostrado que la imposición o el querer obligar a la gente a que sea heterosexual o el querer obligar a la gente para que tenga cierta orientación, lo que provoca es un resentimiento, ¿no? Entonces, yo lo que menos quisiera tener con mis hijos es un resentimiento, o que ellos me odien, o que ellos piensen que yo les limité en ciertas libertades. Eso no lo podría yo permitir. Entonces, lo asimilaría. No sé cómo lo enfrentaría porque es algo que no he vivido, pero yo creo que tendría que extenderles mi mano como se la extiendo, o creo que se la extiendo a mis amigos que son parte de la comunidad, ¿no? No sé si respondí la pregunta. Sí, don Eliot, la verdad es que bueno, yo creo que precisamente pues tratamos de dar nuestro punto de vista acerca de la cuestión de la comunidad. En mi percepción, en mi opinión, pues yo la verdad es que considero y creo que las personas que forman parte de esta comunidad pues nacieron, ¿no? Entonces, o sea, no se hicieron en el camino, sino nacieron. Entonces creo que... Ese es otro debate que tampoco está muy claro. Pues no está muy claro. Bueno, no está muy claro. Para mí sí está muy claro. Para mí yo digo que sí está claro. Porque la verdad es que pienso que pues la biología no la puedes cambiar tanto, ¿no? Entonces, obviamente, si tú naciste con una orientación, pues esa va a ser tu orientación. O sea, no, a lo mejor más adelante, cuando tú empieces a desarrollar este gusto, esta atracción por las personas y demás, te darás cuenta qué es lo que te gusta, ¿no? O sea, si te gusta a lo mejor una persona del mismo sexo o una persona de distinto sexo, es donde te vas a dar cuenta. Pero yo considero que una persona con orientación sexual, que no sea heterosexual o la heterosexual incluso, pues ya naces con esa orientación. Eso es lo que yo pienso. Yo creo que hay varios factores que intervienen y otra vez no está muy claro el cómo es que una persona llega a tener atracción sexual por su mismo sexo. O sea, todavía hay muchas teorías, todavía ninguna comprobable, ¿no? Yo pienso que tiene que ver con aspectos biológicos, ¿no? Cosas que suceden dentro del cuerpo humano que tampoco entendemos del todo. Y por otro lado, experiencias de vida. O sea, creo que sí hay experiencias de vida, sobre todo en los primeros años, que te van marcando. No necesariamente un abuso sexual, o sea, hay muchas otras cosas que pueden llegar a determinar esa preferencia. Pero más allá de meterme en eso, sí quisiera decir que cuando se nos plantea a nivel de políticas públicas la posibilidad, por ejemplo, de que existan los matrimonios de parejas del mismo sexo. ¿Qué opina, por ejemplo? No nos están preguntando, oye, ¿tú crees en el matrimonio hombre y mujer? No nos están preguntando eso. No. Nos están preguntando que si las personas del mismo sexo son merecedores de los mismos derechos que las personas heterosexuales. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, ese es un debate equivocado que a veces quienes pertenecemos a una religión hemos malinterpretado. No nos están preguntando qué creemos nosotros. Nos están preguntando cuál es nuestra creencia en particular. No nos están diciendo salgan a defender su creencia. Lo que nos están diciendo es necesitamos darle los mismos derechos a todas las personas. A todos. Garantías que si el día de mañana la pareja gay o la pareja lesbiana, etcétera, se separa, entonces haya una ley que proteja a ambas partes en el aspecto económico, en el aspecto social, en todos los aspectos. ¿Me explico? Entonces, tenemos que dejar de pensar en las leyes y dejar de compararlas con nuestra Biblia o con nuestra religión o con nuestras creencias. Tenemos que pensar en cómo garantizarle a todas las minorías, porque no solamente son las personas de la comunidad
LGBT, etcétera, etcétera. Sí. Sino que estamos hablando de mujeres, estamos hablando de indígenas, estamos hablando de todas las minorías. Les tenemos que encontrar la forma de garantizar sus derechos. Sí. Inclusive, a mí no me gusta meter a todas las orientaciones en el término LGBTQ. ¿No? No. ¿Por qué razón? Porque hay, por lo que yo percibo, hay orientaciones que no se sienten identificadas con este movimiento. Es decir, no es la misma necesidad, no es el mismo deseo, o no es el mismo fin que tienen los gays al movimiento que tienen las lesbianas. No es bueno, pero forman parte de, ¿no? Forma parte de una comunidad que defiende ciertos derechos, ¿no? Pero tampoco, yo siento que ellos, hablándolo desde lo que yo veo, siento que tampoco todos se sienten miembros de esa comunidad. Entonces ese es otro debate al que habría que entrar. Y tenemos que llegar al punto en el que esta comunidad desaparezca. En el sentido de que no haya necesidad, fíjate lo que voy a decir, ¿no? Que no haya necesidad de que exista un movimiento LGBT para que se les garanticen sus derechos. Bueno, es que eso sería lo idóneo, ¿no? Eso sería lo idóneo. O sea, que nosotros podamos ser capaces de ver igual a cualquier orientación sexual y que cualquier persona nos dé lo mismo, ¿no? Que nos valga absolutamente cacahuate cuál sea su orientación sexual. Pero no ha sido así, desafortunadamente. No ha sido así. Y es que ahí entra mucho, por eso es que hay tantos movimientos, ¿no? Por eso es que hay tanto este movimiento como el movimiento de feministas, como el movimiento de indígenas, porque al final del día han sido grupos que, aún siendo obviamente seres humanos como todos, de alguna forma han sido grupos discriminados de una u otra forma a través del tiempo, a través de la historia. Entonces, por esa razón es que tiene que haber este movimiento, porque obviamente lo idóneo o lo ideal sería que efectivamente pues que todos fuéramos amigos de todos y que nunca hubiera esta cuestión, ¿no? Sin embargo, pues hay estas diferencias, aún las hay muchísimo, y por eso es que tenemos que pues hablar de este tema, pero no solamente para hablar, y como lo dijimos al inicio del programa, no para hablar a favor o en contra de, sino para dar simplemente pues una opinión, tratando de ser lo más objetivos posibles para que pues para que la gente conozca todos los puntos de vista y también para que unos se comprendan a los otros. Para que garanticemos que todas las personas, sin importar su orientación sexual, sin importar su religión, porque esa es otra, ¿no? Que tampoco se nos impida practicar ninguna religión, la que mejor nos plazca. Sin importar su color de piel, sin importar su origen social, económico, etcétera, le garanticemos todos los derechos. O sea, el día que garanticemos eso, que evidentemente pues, es yo diría imposible, ¿no? En nuestra condición, pero el día en el que nos acerquemos a garantizarlo, no habrá necesidad de darle privilegios a un sector o a otro, o imponer medidas de paridad de género, o imponer medidas de inclusión, porque estamos todos en el entendido de que somos seres iguales y que valemos lo mismo ante la ley, ¿no? Vámonos. Así es, don Elliot. Bueno, pues les agradecemos una vez más que hayan estado con nosotros, que nos hayan acompañado en esta mañana. Y por supuesto que esperamos sus comentarios y que nos sigan acompañando, don Elliot. Acabamos el programa. Es correcto. Acabamos. Gracias por seguirnos. No nos funen. Apóyenos con sus comentarios. Edúquenos. Totalmente. Cultívenos. Totalmente. ¿No? Gracias a Clementina. Gracias Bar and Coffee. Y nos vemos el próximo jueves. Hasta el siguiente jueves y acuérdese, siempre con todo respeto. Con todo respeto.